Pegado de la quilla. La unión crítica entre la quilla y el casco está sujeta a tensiones muy altas cuando un barco a vela está escorado o si la embarcación encalla. Por lo tanto, debe diseñarse y construirse con mucho cuidado para soportar estos esfuerzos. Esta articulación en particular es propensa a hacer agua, lo que suele identificarse al ver rayas de óxido y manchas en la quilla cuando el barco está fuera del agua. Conceptos básicos de unión y sellado. Los adhesivos y selladores de Sika son materiales de trabajo que muestran una buena afinidad con otras superficies. Su tarea es fluir como un líquido sobre y dentro de los contornos de una superficie y luego transformarse en un sólido, desarrollando un enlace tanto físico como químico con la superficie. Los sistemas adhesivos y selladores marinos de Sika pueden variar desde líquidos fluidos hasta sistemas pesados tixotrópicos, similares a pastas. Preparación de superficies. La preparación correcta de la superficie es clave para una unión exitosa. Donde haya superficies débiles o contaminadas, puede ser necesaria una preparación extensa para asegurar una unión perfecta. Los problemas típicos son polvo, suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura descascarada, etc. Limpieza mecánica. Se requerirá preparación mecánica si, por ejemplo, la corrosión es evidente, prevalecen capas superficiales débiles o se muestra degradación de la superficie. El nivel de limpieza vendrá determinado por el tipo de superficie y el grado de deterioro. Priming o imprimación. La imprimación es un proceso de transformar una superficie, ya sea químicamente, físicamente o ambas, en una condición ideal para una unión exitosa, asegurando así un desempeño a largo plazo. Preparación de las superficies. Cuando el casco es de aluminio y está pintado con pintura de 2 componentes, las superficies, si están muy sucias, primero deben limpiarse con Sika, el Remover, el 208, para eliminar la suciedad más gruesa. Luego de esto, pretratar la superficie con el Activator Sika, usando un trapo limpio y sin pelusa o una toalla de papel, y cambiar el trapo con frecuencia. El tiempo de evaporación de este producto es entre 10 minutos mínimo a 2 horas máximo. Para cascos de plástico reforzado, la superficie, igualmente, con las superficies muy sucias, primero debe limpiarse con el Sika Remover, el 208, para eliminar la suciedad más gruesa. Para dar mordiente, se lija ligeramente el área de contacto con una lija fina y se retira el polvo con una aspiradora. Pretratar la superficie con el Activator Sika, utilizando un trapo limpio y sin pelusa o una toalla de papel, y cambiar el trapo con frecuencia. El tiempo de evaporación es de 10 minutos mínimo a 2 horas máximo. Y luego de esto, aplicar una capa delgada y continua de Sika Multiprimer Marine, utilizando un pincel limpio o un aplicador tipo espátula. El tiempo de secado del primer, el multiprimer, es de 30 minutos mínimo a 24 horas máximo. Cascos y quillas de acero recubiertos con pinturas de protección contra la corrosión de 2 componentes. Como nota importante, las pinturas de un componente solo no son recomendadas para ser adheridas a ellas. Para controlar la calidad de la pintura, se recomienda limpiar una pequeña pieza con diluyente de pintura. Si la pintura resiste al diluyente, es adecuada y se puede unir, como se describe en la siguiente parte. En caso de que la pintura se pueda disolver, debe eliminarse y reemplazarse por una pintura epoxi de 2 componentes. Primero, hay que pretratar la superficie con Sika Activator, usando un trapo limpio y sin pelusa o una toalla de papel, siempre cambiando el trapo con frecuencia. El tiempo de evaporación es de entre 10 minutos a 2 horas máximo. Es importante con las quillas de plomo que el área de contacto también deba recibir un recubrimiento con una pintura protectora a base de resina epoxi de 2 componentes. El adhesivo utilizado es Sikaflex 292.
Es un adhesivo de poliuretano de un componente que no se hunde y tiene una consistencia tixotrópica similar a una pasta. Cura con la exposición a la humedad atmosférica. Exhibe excelentes propiedades adhesivas y una buena resistencia mecánica. Cumple con los requisitos de baja propagación de llama establecidos por la Organización Marítima Internacional. Las ventajas son que tiene buenas propiedades de relleno de huecos, se puede pintar, se adhiere bien a una amplia variedad de superficies, tiene certificación Wilmark, está libre de solventes y tiene muy bajo VOC, que son los componentes orgánicos volátiles, es decir, que es bastante amigable con el medio ambiente y los organismos vivos. Aplicación del adhesivo Sikaflex 292i. Coloque los espaciadores elásticos de aproximadamente 10 milímetros de grosor y de 50 de dureza Stor A en su posición. Aplicación de Sikaflex en cantidad suficiente. Cada uno debe formar un anillo continuo y cerrado sin huecos alrededor de cada uno de los tornillos y de la superficie. Lo mismo aplicar alrededor de todos los orificios o pernos. La quilla debe levantarse de su posición observando cuidadosamente el tiempo de apertura del Sikaflex. Luego los pernos de la quilla deben apretarse hasta donde se bloquee el espaciador. Cualquier parte del adhesivo que se salga de la junta puede ser trabajado hasta obtener un acabado suave. Los adhesivos y selladores sin curar se pueden quitar con el removedor 208. Después de 3 a 4 días, los pernos de la quilla se pueden apretar hasta el torque definitivo. Otros productos alternativos son el 3M 5200. Es un poliuretano excepcionalmente fuerte y de alto rendimiento. Crea enlaces extremadamente fuertes por encima y por debajo de la línea de flotación. Mantiene su flexibilidad absorbiendo golpes, vibraciones, hinchazón, contracción y movimientos estructurales. Sin adherencias en 24-48 horas. Cura en 5 o 7 días sin encoger. Ideal para aplicaciones de gran superficie que requieran largos tiempos de apertura. Esto ha sido todo respecto del pegado de la quilla y el casco. Muchas gracias a todos.